Bueno, lo que quiero mostrar en este video es básicamente el análisis de una mano sencilla para, para ver básicamente cómo es que lo mejor sería foldear ante un raise en el flop o turn, por más que el board sea bastante coordinado. Así que vamos a asumir que tenemos par de reyes y que el flop sería, a ver, 5 de picas, 4 de tréboles y vamos a poner reina de pica. ¿Sí? No hay que estar poniendo todo el rango de call al trigger. Básicamente los que no estaría jugando en push flop o push turn. Así que voy a ver primero push flop. A ver, tendría que tener a reina, a rey suite. Podría tener a j suite. Vamos a ponerle acá q suite, aunque esto probablemente no va a tener sentido de pushear acá. Bueno, así que vamos a poner así suite, solamente para que haya más combos que pushean por drop. Y va a tener reinas 4 y 5. Entonces vamos a sacar vamos a sacar 5, vamos a sacar meter y ahí está. Básicamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 combos de draws versus 9 sets. Y si es que nos pusieran, si es que nos raisean nomás, sin que nos puseen, vamos a necesitar más o menos 25% de equity. Contra este rango, evidentemente, vamos a poder jugar por lo menos call. No podemos jugar push, ¿por qué? Porque contra este rango que nos raisea, no tenemos 50% de equity. Por eso mismo. Por eso no podemos pushar. Podemos pagar. Ahora, vamos a asumir que en el turn sale un 8. Ahí, a ver, nuestro rango de nuestra equity sube a 30%. Todavía no le podemos pushear. Si ellos vuelven a apostar y el river sale una blank, vamos a poner un 8 otra vez, entonces tenemos 40% de equity y va a depender cuánto de sus draws nos apuesten. En realidad, probablemente al raisear flop, la apuesta del turn ya va a ser un push básicamente, la gran mayoría de las veces. Entonces, si nos pusieran turn en una blanca, vamos a pagar, pero si completa color, ahí sí ya nos reventó todo su rango. A ver, y vamos a asumir ahora que jugaron call al flop y nos pusieran turn. Entonces va a haber un combo más de sets. Y para pushear turn normalmente va a tener que ser, el raise va a tener que ser un poquito más de por 3. Y normalmente vamos a necesitar por lo menos 30% de equity para pagar. Normalmente está entre 28 y 30 dependiendo qué tan deep estemos. Pero básicamente es eso. No pushear, o sea, estar stackeándonos en flop o turn así tan felizmente contra un raise en el flop o en el turn ya no es tan simpático. Si es que ellos meten, por ejemplo, a reina, ahí sí vamos a poder llegar tranquilo, ¿verdad? Ahí llegamos de sobra para pushear. Bueno, no tan de sobra. Acá está un poquito corto, nos va a faltar un poco para llegar a 50. Así que vamos a meter más.
Aunque nos puseen a reina, igual no nos da para pagar, por lo visto. O sea, para pusear por lo menos. Tenemos 32% para pagar si es que nos reisean el flop. Si el turno completa, a ver, un 8 es una muy mala carta. O sea, no es tan mala carta. Pero le da escalera 7-6, pero solamente 7-6. Y básicamente vamos a poder pagar un push en el turno de una blank, o si es que se completa el color, ahí sí estamos fritos. Como ven, tenemos 2%. Así que, o sea, esto contra un rango de MP o UTG normalmente. Si vamos a poner un rango de button o cutoff, vamos a usar este mismo flop. Vamos a tener un poco más de draws. A ver, esto sería el flop. Acá con un par de reyes no nos da para pagar. Bueno, si este es... Vamos a decir que 10 nos pusieron y que no está en rango nomás. Para no tener un overpair en el rango. O si no, vamos a hacerlo más sencillo. Vamos a hacer que sea así. Entonces, hay 3 sets. Y tenemos unos cuantos draws. Todavía no llegamos al 36% contra este rango. Si agregamos 6-5, 9, J9, 8, 9, 7 y 8, 6, vamos a ver 7-5, vamos a decir que estamos un montón. Ni siquiera así, ni con todos estos draws, no llegamos. Si es 7-8, y a ver si es 7-8, si ponemos open end, ni siquiera con open end no llegamos para pusear. 42% de equity nomás tenemos para stackearnos. Contra un droche, de todas formas, entonces creo que la lección que vamos a sacar acá es: en el flop, pusear un overpair no es tan negocio. Pagar un push sí es un negocio, porque normalmente vamos a necesitar 42% por ahí. Esto es con reyes. Si metemos aces, sí va a subir un poco más, porque ya vamos a tener menos riesgo de que nos metan un as básicamente. O sea, si tenemos reyes, puseamos y nos pusean, o sea, o nos pagan, nos pusean un as X, pueden ligar su as y eso cuenta como equity. Si nosotros tenemos los ases, ese ya no cuenta más. O sea que con ases, reyes, con reyes es relativamente justo. Con reinas podría ser, creo que podría ser. J ya será más complicado. J probablemente sea mejor simplemente. Si nos pusieran va a estar complicado, pero básicamente va a ser un... Creo que no vamos a tener equity suficiente, a menos que metan muchos draws. Así que vamos a meter un poco más de draws. No sé dónde inventar draws. No hay draw que meta para que llegue. La única forma de llegar es con top pair, que nunca va a meter, básicamente. Un push en el flop con Jotas no nos da para pagar en un board 10 high. Con reinas nos da apenas... no nos da tampoco. El problema es que hay...
problema es que hay, aparte de subflush draw, normalmente van a tener equity con una overcard. Con reyes eso es justito, y con ace llegamos tranquilo. Entonces, incluso en estos spots donde su rango de draws es muy amplio, pushear no es tan expected value positivo, porque ellos no van a tener top pair. Básicamente por eso. Si nosotros le jugamos check raise y ellos llegan a meter su top pair en rango, ahí sí vamos a tener mucho más equity. O sea, si nosotros jugamos check push con un overpair, o sea, si jugamos check push en un overpair en este flop y metemos top pair en rango, ahí llegamos, me imagino que llegamos bien. Ahora vamos a meter J, Santa J. Sí, llegamos bien, 50% de equity. Con todos sus A10, Rey 10, Reina 10, J 10. Vamos a poner unas 10 más acá y llegamos de sobra. Si le jugamos check push, sí, pero para eso se tiene que destacar con sí, básicamente con eso. Se tiene que destacar con su stopper. El check push flop con un overpair podría ser una buena línea. La verdad que me parece la línea más saludable, porque estar foldeando, el tema va a depender si es que ellos van a destacarse con su top pair, que puede ser contra un fish, probablemente sea lo mejor. El problema contra un regular es que no vamos a poder balancear esto, me parece, y vamos a necesitar estar metiendo un bet normal en el flop. Podríamos hacer esto con jotas y reinas. Podríamos hacer esto con jotas, reinas, y con ace y rey jugar de forma normal, de bet push. O bet call a su push. De todas formas, si es que ellos solamente nos reisean, creo que lo mejor es jugar call, y en el turn jugar call en una blank, en el river jugar call en una blank. A ver qué más. Y bueno, básicamente es eso. O sea, todo esto salió, o sea, surge a partir de que empecé a analizar unas cuantas manos y estaba perdiendo en todos lados con spots similares. ¿Por qué? Porque la gente nunca, o sea, por lo menos yo nunca vi en las no sé cuántas mil manos que ya jugué, no vi uno que me haya raiseado y puseado con un topper. Entonces, en esos raids no hay topper. Contra un short stack sí puede ser. Un fish probablemente también, porque va a meter cualquier barbaridad. Pero contra gente, incluso contra fishes que no son tan malos, o sea, contra gente con un PPP preflop raise relativamente bueno, con estadísticas relativamente bueno, contra ellos, incluso contra ellos creo que no nos da. Es mejor jugar call y jugar, básicamente jugar call down, a menos que en el turno o en el river se complete el proyecto que esté queriendo representar. Y bueno,